creo que todos conocéis a Luis Ferreiro, pero voy a decir alguna cosa de él. Luis nos va a hablar de ecología, es verdad, pero nos va a hablar de ecología porque él viene del mundo de la ciencia. Él es químico, ha sido funcionario de la Junta de Andalucía durante muchos años y ahora mismo, desde hace unos cuantos años, también es el presidente del Instituto Emmanuel Mounier. Aunque él viene del mundo de la química, has hecho todo un esfuerzo enorme en estudiar filosofía, en estudiar teología, pero yo diría que has sido un grandísimo lector de Emmanuel Mounier y nos has transmitido muchas cosas de él, sobre todo a través de Acontecimiento, porque has estado años dirigiendo la revista Acontecimiento, haciendo los editoriales y un montón de artículos en los que nos has dado mucha luz. También te tenemos que agradecer pues, tu entrega desde el instituto, en el instituto, y poco más voy a decir. Quiero decir, podría decir muchas cosas, pero no me voy a alargar mucho más. El título de su comunicación, de su ponencia es Mounier, precursor del ecologismo. Como ya he dicho que él viene del mundo de la química y del mundo de la ciencia, pues es una persona muy indicada para hablarnos de cómo veía Mounier toda esta cuestión de la ecología, que ahora mismo pues, está bastante de moda, o por lo menos estamos muy sensibles a ella. Así que, Luis, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a dar gracias a los organizadores, pero doy gracias a vosotros, sobre todo porque vais a soportarme un rato, que después de haber hablado Carlos, pues no puedo yo superar a Carlos, muchísimo menos, ni lo pretendo. La idea era que la conferencia de Carlos hubiera sido la última, pero como era un poco raro cerrar desde una videoconferencia y no hacerlo en vivo, pues hemos hecho la inversión del horario. Me toca hablar de esto y Mounier, precursor del ecologismo, es una afirmación un poco rara. No podemos pretender que Mounier sea realmente un ecologista en el sentido del ecologismo moderno, pero sí que tiene una serie de una sensibilidad y una doctrina filosófica en la cual sí que podemos encontrar unos fundamentos para una ecología personalista. Y en este sentido voy a intentar enfocarme porque hay aquí un artículo que era desconocido, pero que aquí nuestro amigo Eliot Rouget pues lo incorporó en el primer tomo de las obras completas que se han publicado en Francia. Yo he hecho una traducción, todavía hay que perfeccionarla, y sería muy interesante pues, profundizar en ese texto, pero resulta un poco excesivo para media hora que tengo para hablar. Pues, sacaré de ahí algunas ideas. Y también creo que es una pena que Emmanuel Mounier haya muerto tan joven y no haya tenido el tiempo de desarrollar las ideas metafísicas y personalistas que hay en ese texto que escribió con 27 años. Para comenzar, quiero hablar de una cosa, que la naturaleza tenía un papel importante en la vida de Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier nació en Grenoble, donde junto al río Isère, creo que es, ¿no? El río Isère. Entonces, luego vemos los Alpes en el amanecer azulados, y él ha contemplado los Alpes y la naturaleza desde su niñez y también en su juventud. Cuando él reflexiona el 1 de marzo de 1950, 22 días de su muerte, tiene que reconocer una cosa. Yo soy un intelectual, dice, pero con frecuencia vuelvo la mirada con reconocimiento hacia mis 4 abuelos campesinos, auténticos los 4, con la tierra en sus zapatos, levantándose a las 3 de la mañana y con un trozo de salchichón entre los dedos. Y cuando me dejo llevar por el horroroso espíritu de seriedad, la Sorbona, que tanto ridiculizó él, siento que un abuelo reacciona en mí, que su salud corre por mis venas, que el aire de los campos me purifica los pulmones. Y de uno de esos abuelos dice lo siguiente, que en el contexto actual en España a lo mejor os sorprende.
Siempre le recuerdo en el campo donde pasaba sus jornadas, entre sus nogales y sus cultivos. Un hombre grande y fuerte, lleno de bondad. La prueba es que era socialista y se dejaba robar por todo el mundo. ¡Qué socialistas!, ¿no? Haremos con el día de hoy. Entonces Mounier tiene una sintonía y un hábito de andar por la naturaleza a la que se siente unido, y bueno, nos dirá con gran naturalidad y confianza que a los 20 años dormía largas siestas en amplios prados, ¿no? Confiesa en otro momento en una carta, dice: yo soy un montañés. Una mañana os llevaré a un verdadero lago de montaña, cuando las rocas son una muralla de la que cuelga la noche y cuando hacia el poniente estalla el terciopelo y la animación tibia de un rostro viviente. La naturaleza fraterna. El más inseguro por temperamento, el más salvaje de gustos, soy en resumidas cuentas espontáneo y hecho para la contemplación distraída del cielo y de la tierra, más que para los arranques y los dogmatismos. Esto es una constante cuando Mounier tiene que sacrificar muchas cosas. Sacrificó muy pronto la música. Era un pianista virtuoso, y en función de la misión que él creía que tenía que realizar en Francia, abandonó la música. También la naturaleza, pues tuvo que renunciar a ella en gran parte para vivir en la gran urbe parisina, pero no perdía oportunidad de en cualquier momento tener ese contacto con la naturaleza. Así diría, por ejemplo, en el Congreso Font-Romeu, al que sirve este texto, en los Pirineos orientales a más de 1000 metros de altura, en los descansos de esas jornadas de trabajo donde trabajaban 8 horas todos, los delegados de los grupos SPRI, pues luego Mounier y unos cuantos más se quedaban otras 3 o 4 horas por la noche haciendo resúmenes, en fin, actas, etc. Pero en el momento en que podía, se dejaba ganar por el paseo entre los abetos, disfrutaba del saludo de las montañas que parecían salir a recibirle, y cuenta que por la mañana nos reciben todos los Pirineos en doble cortejo alrededor de la Cerdeña. No desaprovecha una oportunidad, cuenta que él ha ido a misa temprano y luego hay una misa de todos juntos y él se queda hasta el credo. Y luego se dedica a trepar por las montañas, más arriba y más arriba, donde nos dice que escucha el canto, los cánticos de la misa mezclados con los cánticos de los pájaros. Entonces tiene esa sensibilidad, esa contemplación que le hace gozar de la naturaleza como de un ser hermano. El 30 de octubre de 1942, tras 8 meses en prisión, Mounier es puesto en libertad y escribe también que, no recuerdo quién era, pero lo encontramos con su mujer y su hija tomando un poco de aire en los Alpes después de haber permanecido un día en el Puy de Dôme, de montaña en montaña. Luego, cuando la persecución, después de 8 meses de prisión, le amenaza, pues busca un refugio en Dieu de Fi, locus con Deus cesi, ¿no? Dieu de Fi, Dios lo hizo. Entonces, aquí, entre la naturaleza, en el departamento de Drôme, vive aproximadamente 2 años en pleno contacto con la naturaleza y no lo pierde de vista cuando, una vez acabada la guerra, vuelve a París y la residencia la tiene en una zona de la banlieue parisina donde antes de la guerra habían comprado 1,5 hectáreas de terreno con 3 o 4 casas. Ya nos contó Manuel Maceiras, ¿no?, que había estado allí y nos contó cómo era aquello. Bueno, pues aquello era un parque con árboles y con huerto. Mounier, yo creo que tiene esa visión ecológica que tiene el cristianismo, sin llamarse ecologismo, sobre todo los monjes que se dedican a la contemplación y al trabajo, al hora y el labora, ¿no? Entonces él quiere mantener eso. El hombre para él es un contemplativo y un trabajador, no un productor obsesivo, sino un laborante y un orante. Bien, pues es imposible entonces decir que Mounier sea un ecologista. Sería un anacronismo, porque entre otras cosas no había ecologistas en aquel tiempo. El ecologismo
podemos hablar un poquito del ecologismo antes y después de Monnier, o lo que se puede aproximar más, ¿no? Quizás el primer arranque en la sociedad occidental es el romanticismo, que alaba y casi idolatra a la naturaleza, pero no es porque la naturaleza se esté perdiendo. Aman la naturaleza un poco como reacción también a ese mercantilismo y a ese filisteísmo que ellos denuncian, rechazando un tipo de sociedad que pierde de vista estas ideas elementales. Por otro lado, tendríamos también que en el siglo XX, se ha fundado en 1907 por Robert Baden-Powell el movimiento Scout. Baden-Powell era un militar, un aristócrata, y ve la naturaleza como un sitio privilegiado para desarrollar una educación en la neutralidad de la naturaleza. No hay un compromiso social en esto, y Monnier hace algún comentario, ¿no? Dice que ve una evasión social hacia la naturaleza separada de todo el medio ambiente humano. O sea, no importa lo que pasen con los hombres, pero es un terreno educativo que puede ser interesante. En Alemania, la búsqueda, hay un movimiento en los años 20, viene de antes, que quiere volver a la naturaleza. Una juventud que quiere unirse a la naturaleza en la búsqueda del folk, el pueblo puro, primitivo, ¿verdad? Que parece haberse perdido. Pero este movimiento pues deriva, y hay que tener cuidado, pues, porque o sea, no vamos a tomar el ecologismo como el criterio de bondad y de justicia de lo que la acción puede ser hoy día. No es para nosotros el referente fundamental. Aunque sí que tenemos que incorporar una parte de lo que el ecologismo predica y realiza. Entonces, según el romanticismo, con ese ideal de pureza, y miles de jóvenes se lanzan a la montaña y a los bosques. Pero muy pronto estos movimientos de juventud, aparentemente ingenuos, fueron hábilmente conducidos por la ideología nacionalista con una consigna: Blut und Boden. No hace falta que Sibyl nos lo traduzca, sangre y suelo, sangre y tierra, ¿no? La sangre que deriva en la raza, luego el racismo, y el Boden, el suelo, que deriva después en el Lebensraum, ¿no? El espacio vital para que se desarrolle la raza elegida. Monnier se da cuenta de que estas ideologías que ensalzan la naturaleza producen ensoñaciones y reacciona también con algunas propuestas que vienen de autores de su tiempo, como Duhamel. Duhamel dice que lo suyo es un anticapitalismo bucólico. Al lado del amor a la naturaleza, pues es necesario también contemplar el camino de la historia. Y entonces no hay vuelta atrás. No podemos recuperar una Arcadia perdida, ¿no? Y eso es lo que denuncia en estos movimientos. Pues bien, esto es antes. Durante hay un episodio que es el conflicto de Monnier con Jacques Ellul y Bernard Charbonneau. Monnier comparte el diagnóstico de estos. La naturaleza va a ser agredida por un desarrollo industrial de la sociedad contemporánea, pero no comparte la solución que ellos proponen, que sería antiindustrial. Él defiende que la industria ha producido bienes para los seres humanos y algunos de ellos son irrenunciables. Por ejemplo, habla de las vacunas que han evitado pues, la viruela, la tuberculosis, la rabia, etcétera, etcétera. El caso de Pasteur con su lucha por la sanidad. Pues bien, ahí hay un corte. Este grupo de Burdeos quizás hay también un trasfondo de tipo religioso. Ellos son calvinistas y ven un poco
que ese industrialismo está empecatado, ¿no? Lo ven como el mal. Mounier no. Mounier ve que el artificio también es un bien. El hombre, llega a decir él, es el ser cuya naturaleza es el artificio. Lo natural del hombre es hacerlo artificial. Mounier, por otro lado, se desprende un tanto de la idea de naturaleza. La idea de naturaleza no es para él el concepto mejor aplicable al hombre. Él suele hablar más bien de la condición humana que de la naturaleza humana, porque el hombre supera la naturaleza. Después de Mounier, pues han venido ciertos ecologismos con los que tendríamos que dialogar y hasta podríamos deducir cuál habría sido la posición de Mounier frente a ellos. Yo distinguiría, a riesgo de ser injusto quizás o no hacer una taxonomía perfecta, hablaría de tres ecologismos. Primero sería el ecologismo conservacionista, que trata de aislar zonas particulares de la geografía y de la naturaleza para protegerlas del hombre. No tiene nada contra el hombre, pero quiere asegurar la conservación de ciertos espacios naturales valiosos. Históricamente, esto sería como santuarios. Hay, por tanto, una cierta espiritualidad detrás, una espiritualidad de la tierra, pero que no desdeñe tampoco al hombre. Históricamente esto nace en Norteamérica, sobre todo con el presidente Theodore Roosevelt, que gobierna entre el año 1901 y 1909 y que con sus leyes, son las primeras leyes ecologistas, podríamos decir, pues se crean 600.000 kilómetros cuadrados de parques naturales, lo que significa más que la superficie de España. Bueno, un segundo tipo de ecologismo es el ecologismo político, que busca una protección general de la naturaleza con una crítica de la actividad humana explotadora. El daño que se produce en la naturaleza tiene una causa y esa causa es humana, pero no el hombre en sí, sino una cierta deriva de la sociedad que lleva a, detrás de ella está el régimen capitalista. El régimen capitalista produce desechos humanos y produce daño a la naturaleza. Pues bien, quizás aquí sería donde Mounier se situaría más, no dando por validados los ecologismos políticos que existen, pero probablemente ahí encontraría el espacio para una acción ecologista personalista. Esto ya es más tardío, es de los años 60. Podríamos decir que el pistoletazo de salida es el libro de Rachel Carson, La primavera silenciosa, publicado en 1962. Y un tercer grupo de ecologistas son la Deep Ecology, la ecología profunda. La ecología profunda parte del año 1972 en Bucarest con en una conferencia sobre la demografía, que se ve por aquel entonces, también es el año en que se produce el informe sobre los límites al crecimiento de los esposos y que lanza una especie de nuevo malthusianismo que ve en la humanidad un peligro para el mismo hombre. Claro, cuando piensan en esto, piensan en liquidar pobres, no y en conservar a los que no son pobres. Bueno, pues la Deep Ecology, hay un discurso de Arne Naes, que es un filósofo de la naturaleza, alpinista, un hombre que tiene también una mística un tanto próxima al budismo, que es panteísta. Entonces, la espiritualidad de este movimiento es panteísta. Y dentro de este movimiento, pues hay una serie de variantes. Mientras que en los anteriores se procuraba una distancia entre el hombre y la naturaleza, aquí lo que se propone es una absorción del hombre en la naturaleza. Se anula la distancia entre el hombre y la naturaleza, pero
una distancia que deshumaniza, que naturaliza al hombre. Bien, entonces surgen así una serie de ideas como el ecocentrismo. Todo debe girar alrededor de la conservación de la naturaleza, incluido el hombre. Pero el hombre se ve también, es un antihumanismo, se ve como un peligro, un grave peligro para la naturaleza. Y si el centro es la ecología, el hombre ya no es el centro, queda marginado. Algunos de estos, bueno, se transforma, o sea, una cosa que nos falta en Occidente, yo creo que es el sentido de la historia, pues aquí se pierde completamente. De la historia humana se pasa a la historia natural, convertir toda la historia del hombre, toda la historia de la humanidad futura en historia natural. Pues bien, algunos tipos de, algunas ramas pues han propuesto incluso, por ejemplo, la de un entomólogo norteamericano, viene a nombre, pues proponía reducir la población mundial a entre 100 y 500 millones de personas, empleando para ello los métodos que fueran necesarios. Por ejemplo, planteaba que en las grandes hambrunas de los años 70 en África, lo que planteaba es que la naturaleza hiciese su trabajo. No ayudarlos, porque eso sería mantener la pobreza y bueno, quitaríamos una serie de agresores de la naturaleza del medio. Bien, obviamente podemos deducir, aquí no estaría muy bien, Mounier denunciaría este tipo de ecologismo. ¿Cómo? Bueno, planteamos entonces ahora desde qué filosofía partiría Mounier para enfocar la acción y pues la cercanía a la naturaleza, ¿no? Él busca una distancia, la distancia es muy importante, pero no me da tiempo a desarrollar esto, ¿no? Él habla que la vida del espíritu une, la vida de la materia separa. Es parte, lo decía ayer Jesús Conil, ¿no? Que no debería darnos vergüenza hablar del espíritu. Mounier hablaba mucho del espíritu, ¿no? Y esto es trascendental, me parece. El espíritu para Mounier es lo más noble del hombre, es la parte superior del hombre, es la vida de la inteligencia, dice en el manifiesto para el servicio del personalismo, es la vida de la inteligencia y la vida del amor. Pues desde el espíritu, como la filosofía es una actividad humana, es una actividad espiritual. Y la mejor filosofía es una filosofía que tenga un trasfondo espiritual. Por tanto, ese amor, esa actividad humana que es la filosofía, une por el espíritu el amor y el saber. Amar y saber. Filosofía consiste en eso, en integrar amor y saber. Podríamos jugar con las palabras, ¿no? Amor a la sabiduría o sabiduría del amor. Eso sería la filosofía. Bueno, pues si esto es así, entonces él plantea pues, que el hombre está constituido por una triple tensión entre la materia, la sociedad y las realidades espirituales. En esa tensión el hombre tiene que buscar un equilibrio sabio. Y él lo denomina una triple amistad, filía, ¿no? El amor, de amistad, la filosofía. Esa amistad tiene que ser amistad con la materia, amistad con la persona en la sociedad y amistad con las realidades espirituales. Voy a leer un texto que, bueno, me hubiera gustado leer mucho más, pero voy a intentar que sea lo esencial. Dice Mounier así: es evidente que nosotros nos sentimos ante todo presionados por los problemas del hombre. Lo vemos desbordado por la máquina, en división consigo mismo, exiliado de las realidades espirituales, disminuido por dentro, amenazado por fuera, en situación de angustia. En primer plano nos aparece entonces la necesidad de restituir
al hombre en su lugar y en sí mismo. Hace falta entonces hablar del hombre. Y habla así, ¿no? El hombre es un espíritu enraizado. Lo veo situado como alma en medio de la materia, como persona entre los otros hombres, como espíritu en un universo de realidades espirituales. Su vocación es una libre dedicación a estas tres sociedades, ¿no? Tres llamadas que se le plantean al hombre desde la materia, desde la sociedad, persona y desde las realidades espirituales, para las cuales algunos tienen una sensibilidad mayor y otros tienen el espíritu embotado, ¿no? Esa sociedad, esa realidad, ¿no? Esas realidades espirituales van pues desde los valores, la sociedad de los acontecimientos, llama él, que son irrupciones del misterio en la vida del hombre, hasta la realidad de Dios. Bien, entonces, libre dedicación a estas tres sociedades. Bajo él, la sociedad de la materia, a donde él debe llevar la chispa de los dioses que mantiene. A su lado, la sociedad de los hombres, que su amor debe atravesar, para unirse a su destino, el destino de los hombres. Y por encima de él, la totalidad del espíritu que se ofrece a su acogida y le proyecta más allá de sus límites. También Jesús hablaba el otro día de esa comunidad, digamos, entre Nietzsche, Brunier y Pascal, ¿verdad?, del hombre que se supera hacia arriba. En estos tres sentidos que cubren toda la extensión de su vida, el hombre es un animal social radicalmente hecho para ser él mismo por la amistad. La amistad del amo en relación con la materia. La amistad del compañero respecto a los hombres. Y respecto al espíritu, una amistad de edificación y de piedad que es el sostén de las otras dos. ¿Qué es materialismo? Dice él. Llamaremos materialismo a toda tentativa del hombre para renunciar a una de sus misiones de ser espiritual. Por tanto, de separarse de una de estas tres sociedades. No es el materialismo estar solo en el mundo de la materia, sino romper la relación con cualquiera de estas sociedades. Pues bien, este punto, aquí, tengo que simplificar un poco sin olvidar una cosa. Primeramente, en 1967, un profesor de historia norteamericano, Lynn White, lanzó en una conferencia una tesis según la cual el cristianismo era el autor de la destrucción, el culpable de la destrucción de la naturaleza, porque el Génesis le da un mandato, someter la tierra, ¿no? Ese mandato del Génesis se podría ver compensado si nos vamos al capítulo 2, que es el segundo relato de la creación, donde lo que se manda al hombre no es eso que es traído, multiplicado y dominado la tierra, aislado, pues sí podría dar lugar a esto, ¿no? Pero realmente lo que se le dice es que cultive el jardín. Y el jardín es la síntesis entre la naturaleza y la actividad laboral del hombre. No es la destrucción de la naturaleza, sino la humanización de la naturaleza. Bueno, pues la tesis de Lynn White tuvo bastante eco y todavía se está repitiendo por todas partes, ¿no? El hombre es el culpable, el animal que se ha rebelado contra la madre tierra, la ha explotado y todo ello por culpa del cristianismo. Brunier dice que eso, o sea, no lo dice por respecto a él, porque ya hacía 17 años que había muerto, ¿no? Pero observa una cosa, el hombre antiguo no ha llegado jamás a una unidad confiada con la naturaleza.
Ella juega a su lado su juego de átomos y de elementos siguiendo una necesidad independiente, extraña al hombre tan radicalmente que no puede parecerle más que como una hostilidad permanente. Ciertamente en la naturaleza no hay paz, hay guerra. Es un aspecto de la naturaleza que por mucho que queramos idealizarla, está ahí. Es grande se come chico, ya está, ¿no? Por tanto, su humanización pues, sería el sueño de Isaías, ¿verdad? Isaías 7, ¿no? Donde el león pacerá con el cordero, el niño meterá la mano en el escondrijo del áspid, y así. Y entonces, el hombre es un pequeño universo, pero el universo no tiene nada de humano. Salvo algunos matices y algunas tentativas, el mundo físico es para los paganos de una opacidad formidable. Sin embargo, el cristianismo de un golpe pues, ha introducido la historia del verbo no solo en la historia de la humanidad, sino por la creación también en los seres, el resto de los seres. Y puestos a una distancia de Dios, ¿no? Pues podríamos decir, ambos tienen más en común, seres animales, plantas, etcétera, que con el hombre que ambos con Dios, ¿no? Pero es la idea de la creación. Entonces deviene lo que Munier subraya como un orden humano natural. Bien, pues hago, gracias a un libro de Jacques Le Goff, el presidente de la Asociación de Hermanos Munier, él traza las ideas que Munier puede aportar al ecologismo, a un ecologismo personalista. Entonces, serían tres cosas. Munier propone un modo de inserción, no ya en la materia, porque él radicaliza, ¿no? El ecologismo, muchas veces el sinónimo es lo verde, lo verde. Sin embargo, yo trabajé durante bastante tiempo en edafología, la ciencia del suelo, y nos parecía, a los que éramos edafólogos, que el ecologismo no era suficientemente radical, porque se fijaba sobre todo en lo verde. Pero el milagro que ocurre para la formación del suelo, que es lo que sostiene lo demás, el resto de la naturaleza, muchas veces se pasa por alto, y eso es un auténtico milagro, ¿no? De la roca madre, del mineral, por la acción de los microbios, por una serie de fenómenos físicos, químicos y biológicos, el suelo se transforma y se hace fértil, ¿no? Entonces, yo creo que Munier por eso, más que de naturaleza, habla de materia, ¿no? Bendita materia. Munier en esto yo creo que es un poco tayloriano, podríamos decir, ¿no? Bendita materia. Y, por tanto, más radical. No solo el suelo, sino en general, toda la naturaleza hasta la infraestructura atómica. Bueno, pues Jacques Le Goff plantea las tres aportaciones válidas de Munier a un ecologismo personalista, que sería un modo de inserción en la naturaleza, un modo de apropiación de la naturaleza y, por último, un modo de vida, un estilo de vivir fraterno con la naturaleza. En el modo de inserción, pues hay que realzar ese texto que leí, ¿no? Crear una sociedad con la materia. El hombre no solo es animal político, animal social en el sentido de socialidad con los hombres, sino de socialidad con la materia y con la naturaleza. Y socialidad, no lo olvidemos, con las realidades del espíritu. Munier observa, quizás aquí está un trasfondo de Mendelssohn, ¿no? El autor francés del siglo XVIII-XIX, que entiende que la materia, uno, nos ofrece una resistencia y el espíritu se ve obligado a superar el obstáculo que nos opone esa materia. Y en esa superación el hombre se supera a sí mismo. Munier acusa al cartesianismo que ha roto entre la res cogitans y la res extensa, entre la materia, a la que se dedica ya posteriormente, ¿no? a Descartes, pues, y que prescinde del espíritu. El desarrollo más pragmático, más utilitarista, pues viene de esa ruptura, ¿no? Ha cortado la materia del espíritu.
y como consecuencia, ausente el espíritu, la ha esclavizado y la ha desfigurado. Y todo ello por olvido del respeto al mundo natural. El mundo natural, el mundo material tiene valor también. No tiene solo precio, como decía Carlos, ¿no? Tiene valor en sí mismo. Los seres de la naturaleza tienen valor en sí mismo, ¿no? Aquello de la Biblia, ¿no? Si tú no lo hubieras querido, no lo habrías creado. Tiene valor por sí mismo. Entonces, se puede hablar incluso de una dignidad de la materia y de una dignidad de la naturaleza. Hay que restablecer, dice Molière, restablecer esta primera sociedad del hombre como el mundo físico. Sí, acabo ya enseguida. De tal manera que tenemos que volver a aprender el sentido carnal del mundo para redescubrir con simpatía y ternura, bajo el gran tejido de las cosas, la promesa del espíritu. No nos reencontraremos con el sentido del hombre más que volviendo a aprender el sentido del universo. El modo de apropiación. Bueno, aquí podríamos derivar hacia un libro suyo, que es bastante joven, ¿no? Que es de la propiedad capitalista a la propiedad humana, ¿eh? Una propiedad inhumana es lo que resulta del capitalismo, del régimen actual en el que vivimos desde hace ya más de un siglo. Entonces, defiende Jacques Le Goff, un poco interpretando esta idea de Mounier, fundada en Carlos ha nombrado, ¿verdad?, a uno de los padres de la Iglesia, que decía que todo rico es ladrón o hijo de ladrón, y él añade también, o abuelo de ladrón, ¿no? No, sí, por ahí tenemos algún gen que viene de ladrón, ¿no? Y entonces, pues, los bienes del arte recupera, pues esto que estaba también en la escolástica, ¿no? Los bienes mucho antes, padres de la Iglesia. Los bienes de la tierra no están destinados a tal o a cual persona, sino a la humanidad en general. Hay que recuperar, restaurar la noción del bien común y en este sentido, pues, recordar aquello que los liberales llaman la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, los liberales lo que quieren hacer es dar títulos de propiedad sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre cualquier terreno, sobre cualquier ser de la naturaleza, sobre los bancos de pesca de los peces, atribuir derechos de propiedad, no a todo el mundo, ¿eh? Que sería lo original, ¿eh? La propiedad de la humanidad, de todos los bienes de la tierra que, en el sentido cristiano, han sido entregados por Dios en común a todos. Bueno, pues aquí se trata de recuperar pues algo que, por ejemplo, en España es una tragedia, ¿no? El desastre del comunal. Los terrenos comunales en la segunda, ¿cómo se llama? No, en la segunda desamortización, no me viene la palabra, la segunda desamortización, los terrenos comunes de los municipios fueron entregados a títulos privados, ¿no? A personas individuales. Bien, no me extiendo, ¿no? Paso, por último, a un modelo de vida. Muy bien. Predica una pobreza luminosa, una pobreza que no es, por supuesto, la riqueza la que rechaza y también la miseria que también rechaza. Se trata de una pobreza modesta, de una generosa simplicidad, modesta, sin extravagancias, en vista de una existencia libre y ligera para tener toda la disponibilidad, pues, para la amistad con esas tres sociedades. Y bueno, pues entonces esto sería una revolución de la pobreza que, dice Mounier, será sin duda de formas imprevisibles. Bueno, pues se nos plantea hoy día pues, cómo restaurar esta, ¿no? Cómo reinsertar al hombre en la naturaleza, ¿no? Y esas dos vías, el rechazo de la propiedad capitalista para llegar a una sociedad, a una propiedad humana y comunitaria, y una vida ligera de equipaje, con lo cual no usurparemos los bienes que son debidos a otras personas y sobre todo a los más pobres.
Y nada más. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Yo creo que nos has dado bastante luz sobre todas estas cuestiones. Vamos a ver si hay preguntas en la sala o también desde casa, los que estéis también vía online. ¿Hay alguna pregunta que queréis plantear a Luis? De momento, yo veo menos que un gato de escayola, pero he visto a Sibyl y luego a Iker. Ahí. ¿Quién es? Sibyl ha sido la primera. ¿Quieres? De esta corriente se llama en alemán Jugendbewegung. Primer tercio del siglo. 1900, más o menos, Sí. Que finalmente muchos van seguidos en el nacionalsocialismo. Quería solamente añadir, puedes decir más, que no olvidamos Guardini. Guardini también estaba en esta Jugendbewegung, pero no. Salió. La segunda cosa es esta visión. Bueno. ¿Cómo? ¿Quieres añadir? Sobre eso, bueno, creo que lo he insinuado, ¿no? Que todo eso acabó pues una especie de paganismo. Paganismo viene de pagos, de pagus, aldea, ¿no? Y ese aldeanismo, esa búsqueda del pueblo puro y elegido, pues al final terminó en un desastre, ¿no? O sea, quería decir pues que no todo ecologismo resulta sano, ¿no? Y sobre todo pues tenemos que estar muy vigilantes de que ese ecologismo no nos lleve a un antihumanismo. Yo diría, lo que diría es el mismo problema en Alemania que ha dicho después de la guerra a los alemanes. Tenéis ideas de la paz, pero son en las nubes. Tenéis que buscar cómo concretamente se puede realizar. Bueno, Es el mismo. claro, lo que pasa es que ese sería otro problema, ¿no? Ahí está el libro de Mounier, pacifista o belicista, que yo creo que resulta más iluminador para tratar los problemas de la paz, ¿no? Sí. Pero la búsqueda de la paz por eso, por la entrega a una vida, a la naturaleza, ¿no? De este momento de juventud, era muy superficial, ¿no? Sí. Lo que quería decir es, los alemanes están en las nubes. En vez de... No solo los alemanes, hay muchos Gracias. La segunda cosa es esta visión de un ecologismo que finalmente es una armonía entre la naturaleza en sus países. Existe en una forma genial en el Islam. Existe. Bueno, solo para discutir eso nos llevaría mucho tiempo. Okay. Sí, yo quería preguntarte, bueno, como si vosotros veis también desde el punto de vista de la filosofía, hay una revuelta contra el humanismo, es un libro publicado hace dos años, y claro, aquí están operando dos fuerzas. Una, el transhumanismo de Nick Bostrom, que plantea como Kurzweil la muerte de la muerte, ¿no? Que es posible superar la muerte y para eso hay que plantear el ideal transhumanista. Y por otro lado, algo que critica, por ejemplo, un francés, Luc Ferry, que ha escrito bastante sobre eso, que me interesa. Y luego, por otro lado, el antihumanismo ecologista de un profesor de filosofía de Sudáfrica, de Benatar, que plantea el antinatalista, que no tienen que nacer más seres vivos, que plantea que el antropocentrismo está acabado y que hay que luchar por el planeta
y que los seres humanos debemos de ser desechos humanos. A mí me preocupa esta ola antihumanista, tanto desde el transhumanismo como del antihumanismo ecologista. Hace poco me vino una chica a ver si le autorizaba la tesis doctoral sobre el tema de los derechos de la naturaleza, planteando, me dijo, hombre, yo no soy la persona más adecuada, puedes buscar a otro profesor. Pero esto creo que nos lo deberíamos tomar en serio desde el personalismo. A ver cómo lo ves tú o si ves esto. Sí, lo veo, por supuesto, esa parte de la superación del hombre tan diferente a la que ayer se planteaba por parte de José Conil, ¿no? Incluso de Nietzsche, malentendido con Nietzsche, ¿no? Y luego, bueno, pues eso es una transformación que hay que analizar y mirar con lupa, y de principio yo estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, no quiere decir que algunas cosas pudieran plantearse. Por ejemplo, las gafas son un invento del siglo XIII y no renunciamos a ellas, ¿no? A lo mejor entonces parecía una cosa rara, ¿no? Digamos, hay ciertas cosas que se pueden incorporar, ¿no? Pero ahí el problema sería perder el sentido del humano, el sentido espiritual, ¿no? Es lo que yo veo. Y esa postura de Mounier la comparto completamente frente a la de Chaconón, ¿no? O sea, el proceso no es malo, ¿no? Lo artificial no es malo. Lo que pasa es que hay que tener la capacidad de discernimiento, de ver a dónde nos llevan estas cosas. No soy contrario completamente a algunas cosas que se podrían entender por alguna gente como transhumanismo, pero tampoco me entrego totalmente a las propuestas que hay de ese asunto. Y con la Think Ecology, ¿no? De frente, las demás serían la shallow ecology, ¿no? La ecología superficial. Pues no, o sea, no tiene por qué ser un ecologismo realista, fraterno, ¿no? Que no pierda el sentido de la espiritualidad, no que lo degenere, ¿no? Esa es la ecología que podría valorar también una cierta espiritualidad, pero una espiritualidad que termina siendo antihumanista es una cuestión de opción, conmigo que no. Pero estamos aquí que no. Sí, gracias de todo corazón por esta ponencia bastante arriesgada, porque es un tema bastante nuevo, ¿no? en nuestra reflexión personalista. Bueno, claro que me impresionó tu manera de introducir la noción de materia, que realmente es más físico que biológico, ¿no? Su visión. Más radical, Y mucho más radical, como lo dijiste muy bien. También era no amigo, sino que participaba al grupo de amistad que recibía desde Teilhard de Chardin sus libros, sus ensayos. Lo tengo en mi casa, una de esos textos, artículos que recibía porque lo podía publicar, ¿no? Un comentario solo de contexto. Dentro del discurso de Fontbonnel, ¿no? cerca de España, ¿no? En las fronteras, muy lejos de Perpiñán, lo que quería es recuperar la materia contra el reduccionismo materialista. Ese es el problema, ¿no? Tanto capitalista como comunista. 31. Entonces, contra una explotación, como decías, ¿no? salvaje o metódica, más metódica o supuestamente metódica del mundo marxista, comunista, leninista, ¿no? Entonces, era muy buena la actualidad, ¿no? No me parece tan obsoleto, ¿no? como compromiso, ¿no? Y otro comentario rápido es que Mounier también valoraba muchísimo, y eso estuvo en tu introducción, valoraba muchísimo el lenguaje mismo
de los autores que valoraban los mismos, el lenguaje de campesino. Entonces, el lenguaje oral de los hombres, mujeres cercano a la naturaleza o a la materia. Entonces, por ejemplo, Camus, el ensayista y Camus, no sé cómo se pronuncia aquí, el suizo, Ramus, perdón, tú pronuncias bien. o Claudel también. Claudel valora mucho y también Bernanos. Bernanos valoraba mucho al lenguaje, no es popular, sino más campesino. Y para Mounier, realmente, este lenguaje cercano a la naturaleza es muy, lo valoran muchísimo, para una referencia, ¿no? Como muchos hablan del lenguaje, por ejemplo, de los andaluces, ¿no? Bueno, la relación del analfabetismo, un cierto analfabetismo, pero que es mucho más sabio por ser más cercano a la naturaleza. Cambiando, por ejemplo, una flor en primavera no tiene el mismo nombre que una flor, por ejemplo, en otoño, etc. Sí. A ver, el lenguaje, yo lo he visto aquí, ¿no? Me acuerdo de toda mi vida, pues de un pastor en Extremadura que estaba guardando un rebaño de cabras y que pues, nos recibió con una educación, íbamos 3 personas de mi familia, y nos recibió con una educación que nos quedamos maravillados, ¿no? Me acordaré siempre, ¿no? Pero pues porque tiene un sentido de lo concreto, ¿no? Y por desgracia yo creo que hoy día ya ni en el campo tendremos eso. O sea, se ha degenerado tanto, ¿no? Y se ha trabajado tanto por enriquecer al hombre que se ha perdido esa esencia natural que estaba a flor de piel en cualquier persona campesina. Es una desgracia. Bueno, respecto al comunismo, capitalismo, realmente comparten lo mismo. Y la destrucción de la naturaleza en los países comunistas ha sido salvaje, casi peor que por el capitalismo, ¿no? Y bueno, pues es una práctica que en el fondo lo que hace es un trato con la materia que es envilecimiento de la materia. En general, solo ve un recurso, no como dice Mounier, ¿no? Una fuente para la poesía, para la contemplación, ¿no? Bueno, pues, en el creyente, pues un diálogo con la creación, una contemplación. Andrea. Sí. No, una pregunta que me iba a la mente ahora, por ejemplo, sobre el liberalismo y la conexión hipotética que puede tener con el socialismo. Se entiende que el liberalismo como que va a proponer un individuo es en contraste con el socialismo. Pero como que Mounier siempre es para la unidad del saber. Me pregunto si para usted está algún punto de conexión también sobre el liberalismo y el tema de la libertad. Porque realmente me parece que en parte está conectado y está un punto de conexión. Yo creo que el liberalismo hace indebidamente una interpretación que es el propietario el que ha patentado la libertad, y eso no es cierto, ¿no? Porque además lo que entiende por libertad es un tipo de libertad, ¿no? Que es una libertad sobre todo individualista. Mounier, en Revolución Personalista y Comunitaria, pues hace un discernimiento sobre este asunto, ¿no? Llega a decir bueno, que se les acusa de antiliberales. Dicen, no, reconocemos lo que debemos al liberalismo por la promoción de la libertad, ¿no? Pero también rechazamos las consecuencias de esa domesticación de la libertad pues, al servicio pues, de la propiedad y todo lo que viene con la sociedad burguesa y el liberalismo. Entonces, bueno, no seríamos unos fanáticos antiliberales porque hay un contenido, ¿no?, que no podemos tirar a la basura. O sea, podemos tirar el agua sucia a la calle, ¿no? Pero no al niño que se está bañando en ella. Pues bien, de acuerdo con la libertad, pero hablemos de qué libertad, ¿no? De qué libertad se trata con el liberalismo.
hoy día yo creo que tiene unos medios muy potentes pues, para ilusionar, hacer un juego de ilusionismo con la gente para que crean esa predicación de la libertad que ellos hacen. Carlos se ha referido a eso, ¿no? Esto sobre sí, la igualdad, la libertad. ¿No? Yo creo que ahí el pensamiento anarquista, Bakunin, ¿no? Es decir, yo no seré libre hasta que todos mis hermanos sean libres. Yo creo que eso es lo más cristiano que se puede decir, lo diga Bakunin, un anarquista, o lo diga quien lo diga. Yo no soy completamente libre, soy libre, pero no soy completamente libre hasta que todos los seres humanos alcancen el mismo nivel de libertad. Si hay alguna pregunta más en la sala o desde casa, en el chat veo que nadie ha puesto nada, entonces, ¿hay alguna pregunta más? Dieudonné. Pues yo quería preguntar, Acércate así te Sí. oyen mejor por la seta esta. apreciando pues esta presentación sobre la valoración de ese acercamiento de la ecología, ¿no? Que presenta también Jacques Le Goff en su libro. Y tengo sensación de que Mounier también, pues ahora porque no hemos referido su aspecto un poquito de acercamiento teológico. Yo creo que pues su visita a la sacerdotisa, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Que sus encuentros escondidos o que introductorios que no desarrolló, yo creo que apreció mucho la teología. Sí. En el sentido de que la teología sobre todo la teología cristiana, ¿no? Lo que dice White Lynn, yo creo que puede ser debatible, que fue tal vez un comentario sobre, digamos, lo que llevaba el, el ticket católico cristiano como si fuera un ticket para explorar la naturaleza, pero de fondo yo creo que la teología cristiana muy equilibrada que habla de la encarnación, ¿verdad? No podemos tener mucho que esto, ¿no? De un Dios que se encarna, que toma carne, ¿verdad? Como lo diría Chardin, tal vez no sé si exagero, pero Chardin, Tillich, y yo creo que Mounier valora eso y lo menciona muy seguido, el ser humano encarnado y el espíritu encarnado como si un espíritu corporalizado, un cuerpo espiritualizado, y creo que eso sería algo para retomar hoy en día, pues yo creo que valorar que no, si no hablaba tanto de la ecología, pero yo creo que es un principio ecológico. Sí, bueno, yo creo que cuando salió la encíclica Laudato Si del Papa, a mí mucha gente le sorprendió, digo, a mí no me sorprendió mucho, ¿no? Porque es que esto está en los genes del cristianismo, ¿no? Que se ha ocultado posiblemente porque no ha tenido una necesidad de desarrollarse de una forma artificial, ¿no? Pero claro, en los últimos siglos, siglo y medio, pues sí, ha aparecido la necesidad. O sea, el amor a la naturaleza está en los genes del cristianismo, ¿eh? Y es un factor teológico importante, ¿no? Pero yo creo que ha sido ahora cuando ha sido necesario hacerlo como un tema especial para la Iglesia y para el cristianismo, quizá hasta un poco tardíamente, ¿no? Porque yo creo que es lo que le pasó también a Mounier, que no era, o sea, él tenía el amor de la naturaleza, pero no sentía una amenaza, porque esa amenaza es posterior, ¿no? En Norteamérica, pues después de la Segunda Guerra Mundial, y en Europa un poco más tarde, ¿no? Él no lo vivió como amenaza. De hecho, no había movimiento ecologista porque no se sentía activamente esa necesidad, ¿no? Pero llega un momento en que eso se ve que es necesario, ¿no? Que sí que hay una amenaza real contra la naturaleza y que el hombre tiene que empezar a cuidar la casa común, ¿no? La casa común de los hombres con el resto de la naturaleza, el resto de los seres vivientes, de los seres de la creación. El punto de partida es ese, ¿no? La teología de la creación, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Porque eso divide. Yo creo que no nos hacemos cargo
de la gran diferencia de, todavía incluso en sociedades secularizadas, de la mentalidad que tenemos respecto a toda la física. La idea de creación es una idea original del judeocristianismo, ¿no? Y eso marca una diferencia con otras sociedades que no han conocido el cristianismo. Yo diría, perdón, que voy a hacer uso del micro ya que estoy, no, pero que jugó muchísimo el principio de responsabilidad de Hans Jonas con toda esta cuestión a finales de los años 70, el que también marca un hito, simplemente es añadir eso. Sí. Jean-Baptiste. Sí. Quisiera solamente añadir que hay un filósofo francés. Acércate casi y así te escuchan Voy a mejor por la hablar sala. un poquito más fuerte. Bien. Sí, quisiera solamente añadir que hay un filósofo francés que se llama Baptiste Morisot que plantea la necesidad de vivir con la naturaleza. ¿Qué dice? Dice que hay distintos modos de vivir. Y para él, yo voy a citar, habitar es siempre cohabitar entre distintas formas de vida. Entonces, es necesario que el ser humano encuentre su lugar, sí, pero también que él dé un lugar a las otras formas de vida, sobre todo los seres no humanos. Esto conecta perfectamente con la idea de hacer sociedad, de hacer amistad con la naturaleza, ¿no? ¿No hay más palabras? ¿En casa tampoco? Pues entonces yo creo que vamos a hacer un poquito pues las últimas palabras de cierre, que las tienes Luis, como ¿qué hay? Pedro, perdón, Vienen como aquí. representante de